El Señor está pasando junto a ti y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz. Es seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando. ¿Qué está pasando? Junto a mí, junto a ti está pasando, está sanando, y Él está pasando junto a ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a este su programa, El Mensajero Eucarístico. Soy el Padre Alberto. Buenos días nuevamente para todos ustedes. Espero que cada uno de ustedes haya pasado una semana pues llena de mucha emoción, de muchas cosas, de muchos planes cumplidos. Este es su programa, El Mensajero Eucarístico, que no se les olvide. Tenemos que ser mensajeros de la Eucaristía. Y la Eucaristía no solamente como un sacramento que celebramos en la iglesia, en la misa, sino la Eucaristía como un modo de vivir. En otras palabras, Eucaristía es encuentro, significa ese encuentro que debemos de tener con Dios y con los demás. Entonces, damos la bienvenida a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema de la semana pasada, que estábamos hablando sobre los 7 sellos del Apocalipsis, y más o menos vislumbramos el cuarto sello la semana pasada. Hoy, por supuesto, esperamos terminar, pero vamos a iniciar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos, amado Señor, por darnos la oportunidad de amanecer nuevamente, de iniciar el día de ayer con esta semana cuarta del tiempo de Pascua. Esperamos que todo lo que hagamos durante esta semana, Señor, sea para alabarte, para glorificarte, para ensalzarte, para darte gloria. A ti que eres el Todopoderoso y en quien confiamos nuestras vidas, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Te pedimos que nos hagas más eucarísticos, corazones más entregados, más responsables, más amorosos, corazones más generosos, humildes, para que podamos ir aprovechando todos estos momentos y medios de santificación que nos ofreces todos los días, porque justamente, como lo hemos dicho muchas veces, Señor, y lo creemos firmemente en nuestro corazón, que tú todo lo permites para nuestro bien y todo puede ser utilizado para nuestra santificación cuando le sacamos lo positivo a la situación. Pedimos por todos y cada uno de los que siguen enfermos a cuestión del coronavirus, de los que están sufriendo por la pérdida de un ser querido, por los que los que van a morir el día de hoy, para que tú, el Señor, los recibas en tu santa gloria. Pedimos por cada uno de los que están trabajando arduamente para salvaguardar la integridad física de las personas en los hospitales. Bendícelos a todos y bendice también a los gobiernos para que tomen decisiones adecuadas para sus países. Y bendice también y da la inteligencia necesaria a todos los científicos para que toda aquella labor científica que están haciendo para obtener la vacuna, que tú ya sabes cuál es, la puedan ellos descubrir, porque la necesitamos ya, Señor, para volver a nuestras actividades cotidianas con corazones nuevos, con corazones bien dispuestos a seguirte amando y glorificando y sirviendo nuestro diario vivir. Todo esto lo pedimos, pues, en el nombre de la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, la semana pasada estábamos hablando sobre este tema, vamos a decir, importantísimo, pero al mismo tiempo, recuerden lo que les decía, haciendo un pequeño resumen. El Apocalipsis significa las cosas últimas, las que han de venir, las que han de acontecer en ese sentido de último por nuestras vidas. Entonces vamos a tener que ser bien cuidadosos con eso, porque el Apocalipsis no solamente anuncia destrucción, anuncia guerras, destrucciones, eventos sobrenaturales, toda serie de calamidades, de pobrezas, de epidemias, puras cosas horribles, ¿no?
sino también ofrece en medio de todas esas cosas. La finalidad es ofrecer un mensaje de esperanza. ¿Y cuál es este mensaje de esperanza? Pues un mensaje de confianza, un mensaje de amor, un mensaje de comprensión, un mensaje de salvación, un mensaje de sanación para toda la humanidad. Entonces, obviamente, queridos hermanos y hermanas, pues todo esto es un tiempo preciso para nosotros, un tiempo que nos debe de dar la oportunidad para salvaguardar nuestra integridad como personas, un tiempo que nos debe ayudar a profundizar y a darnos cuenta que el final de los tiempos no necesariamente es ahorita, cuando nosotros se nos dé la gana, sino pensar, porque ciertamente hay muchísimas personas que piensan y creen y en su corazón tienden a considerar que ya es el final de los tiempos y empiezan a asustarse. No es la finalidad del Apocalipsis asustarnos, sino prepararnos, estar en totalmente disposición a prepararnos para escuchar la voz del Señor a través de su Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que ser conscientes, queridos hermanos y hermanas, de toda la belleza, de cada una de las cosas que Dios nos está dando, que Dios nos está regalando, que Dios nos está permitiendo vivir. La semana pasada, entonces, habíamos hablado de los primeros sellos del Apocalipsis, de los primeros tres, los explicamos grandemente, ¿verdad? Los sellos los primeros tres sellos del Apocalipsis, donde decíamos que cada uno de estos sellos también van a corresponder a los 7 sacramentos. Explicamos un poquito sobre la cuestión de la numerología en la Sagrada Escritura, dentro de las cosas que pusimos, como resaltamos que la importancia de los números que se refieren a lo divino, a lo perfecto, a la parte siempre, vamos a decirlo de alguna manera, a la parte que tira o que se inclina hacia lo que es bueno, lo que es bonito, lo que es lo mejor, lo que es lo perfecto, lo que es exactamente lo que tiene que ser. Entonces vamos a ver que el número 1 siempre va a ser, el número 1 es uno de los números más importantes de la Sagrada Escritura, porque número 1 significa siempre el comienzo, el inicio, el despliegue, o sea, todo lo que tiene un surgimiento, una creación, todo número 1. Y el número 1 siempre va a ser el deseado, amado, querido por todas las personas en ciertos niveles, donde se mide como segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, número 1, primer lugar. Por eso entonces, incluso hasta en los mismos mandamientos de Dios, el mandamiento número 1 dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, porque a Él tenemos que tender nuestra vida. Segunda cosa, entonces, el número 3, para nosotros el 3 va a representar entonces ese momento de la cuestión trinitaria. Siempre el número 3 también en la Sagrada Escritura va a tener esta peculiaridad de ser, de hablar de comunidad, de comunión, de entrega, de solidaridad. Va a hablar de cuestiones muy propias en el sentido de la palabra, diciendo, va a hablar justamente de esta cuestión trinitaria, donde se necesitan siempre 3 cosas, 3 para hacer algo. O sea, si uno analiza, siempre todo está medido en el 3, incluso hasta cuando tenemos que decir vamos a correr y contamos 1, 2, 3 fuera. Entonces, para lo que sea, ¿no? El otro número importantísimo, por supuesto, es el 7, que representa la perfección de Dios. El 6 siempre va a representar, en este caso, por decirlo de esta manera, el 6 siempre va a representar la parte de lo incompleto, la parte de que siempre va a marcarnos que algo ha quedado imperfecto, que algo ha quedado a medias, que a algo le falta algo, que tiene un detallito, que tiene un error, que tiene un defecto, etc.
Entonces, el 6 generalmente es un número en la Sagrada Escritura que se utiliza para representar aquello que no es del todo agradable, que le falta. Haga de cuenta que el 6 sería como midiéndolo en cuestiones porcentuales, sería como el decir el 95%, 98%, 99% de que casi, pero le faltó. Entonces, por eso vamos a tender mucho a reconocer, incluso la Sagrada Escritura, lo decíamos la semana pasada, que el 6 va a ser atribuido en la cuestión de la maldad del enemigo, y no solamente como un 6 solito, sino por eso el número de la bestia se llama 666, ¿sí? O sea, se hace, se eleva la potencia en cuanto a la imperfección, se eleva la potencia en cuanto al defecto, al no estar completo, se eleva su potencia en cuanto a no estar en total concordia con el resto, ¿no? Entonces, el 6 siempre va a representar, hasta es molesto. Yo sé que incluso para los que vamos a la escuela, que nos calificaban del 1 al 10, siempre cuando veíamos un 6 era desagradable. Era más fácil ver el 6.5 o 7, pero 6 como que nunca agradó. Por eso, entonces, pasando directamente a los sellos de la semana pasada, hablábamos que en el primer sello, todo esto está tomado del libro del Apocalipsis del capítulo 6, versículo 1 y siguientes. Dice así: en el primer sello vi aparecer un caballo blanco, su jinete tenía un arco, recibido la corona y salió triunfante para seguir venciendo, etcétera, refiriéndose principalmente, dijimos, en la parte de esta lucha, este jinete, este jinete que sale en la vida, que es la persona que representa no solamente cuestiones de destrucción, sino representaba el bautismo, recibiendo nosotros esa triple gracia en el arco, donde decíamos que por un lado lo que era la madera representaba la fe, la esperanza, la caridad, desde la flecha, desde la parte de la liga o del lacito. Después teníamos el segundo sello que hablábamos de este caballo rojo que representaba también al sacramento de la confirmación, donde nosotros no solamente era donde nos convertimos en guerreros, donde nos convertimos en soldados, donde nosotros tenemos que recibimos la espada de la victoria, etcétera. Y después en el tercer sello estábamos hablando justamente, dice: había aparecer a un caballo negro, su jinete tenía balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 jinetes que decía: se vende una ración de trigo por 1 denario y 3 raciones de cebada por 1 denario, y no eches a perder el aceite y el vino, refiriéndose, lo habíamos dicho. Entonces ojalá que pudieran ustedes también recurrir más ampliamente al programa de la semana pasada para que podamos entender mejor, pero se refería también al sacramento de la reconciliación. Acuérdense, por un lado sí anuncia toda esta parte de los eventos históricos, de los eventos sobrenaturales, pero también, por supuesto, representará, decía, a la cuestión de la balanza, la cuestión del sacramento de la reconciliación, donde nuestro Señor va a poner en la balanza, o nosotros mismos, en nuestro juicio personal con Dios, va a poner en la balanza las cosas buenas y las cosas malas, cuáles pesan más. Hablábamos sobre la importancia de por qué no tocar, dice ahí la palabra de Dios, por qué no tocar y no eches a perder el aceite y el vino, porque acuérdense de esto: aceite viene de consagración. Entonces, el aceite nos habla de consagración. El aceite va a ser utilizado para consagrar, para preparar, para purificar, para sanar, ¿sí? Y entonces, y el vino de la misma manera, para darle la alegría. ¿Por qué? Porque justamente cuando, también viéndolo desde una perspectiva así como muy gráfica, el aceite viene a representar esta parte de que nos vestimos de la coraza del Espíritu de Dios, y entonces las tentaciones se nos tienen que resbalar, las malas acciones se nos tienen que resbalar y todo lo demás. De tal modo que entonces
hay que seguir para buscar la alegría, la felicidad. Decían, si tú has experimentado una vez en la misericordia de Dios en el confesionario, tú vas a salir alegre. O sea, es el vino de la alegría, el vino de que ahí recibes el vino del entusiasmo, del gozo. Ahí justamente tú recibes todo y cada uno de los elementos que necesitas para poder hacer las cosas como Dios manda. Entonces, habiendo hablado de esto, hoy vamos a hablar entonces un poquito, ya pasamos al cuarto sello. El cuarto sello, acuérdense, estamos hablando de los sellos, que solamente uno tiene el poder para abrir los sellos, para romper los sellos. ¿Y quién es el que tiene poder? Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo y por supuesto por voluntad del Padre Eterno. Es una acción trinitaria. Actúa el Padre Eterno, el Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces, otra vez, actúa el Padre Eterno en el Hijo por el Espíritu Santo. Son cuestiones que vamos a tener que comprender un poquito, y que son complicadas, por supuesto, también, pero al mismo tiempo nos ayudan a nosotros a irnos entendiendo. Entonces, vamos a leer un poco sobre ya vamos a leer entonces el evangelio, el cuarto, lo que corresponde al cuarto sello. Y dice en el cuarto sello, Apocalipsis 6:8, vi aparecer un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el abismo de la muerte lo seguía. Recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, del hambre, de la peste y de las fieras salvajes. El amarillo entonces viene a corresponder, queridos hermanos y hermanas, al color de los cadáveres, ¿sí? Se trata de una gran peste. Aquí una distinción importantísima. Se habla justamente de esta cuestión del lugar de los muertos, de lo que está totalmente ya condenado a la muerte. Entonces, este cuarto caballo, que también se conoce como el caballo gris, el caballo medio verde, el caballo pardo, el caballo viene a representar este mundo de muerte y muerte que se da por peste, por espada, por hambre, por fieras salvajes, o sea, es decir, la muerte que se da en todos los sentidos. Una realidad humana es cuando nosotros, este sello representa la etapa de la persona que llega al estado de último en su vida para morir. Entonces, también entonces ya a nivel sacramental va a representar el sacramento de la unción de los enfermos. Ahorita se los voy a platicar. Entonces, todos vamos a morir en este sello. Al abrir de este sello, habla de todo tipo de muerte que vamos a atravesar. Algunos vamos a morir de vejez, entre comillas, de mal funcionamiento en el cuerpo, por accidente, por peste, por violencia, por crimen, por muerte llamada así violenta, por la que usted quiera. Por eso dice, representa el abismo de la muerte, representa a la muerte en sí misma. Entonces, nosotros, cada vez que una persona está en peligro de muerte, está en agonía, el cuarto sello del Apocalipsis se está rompiendo, se está abriendo en esa familia, en esa casa, en esa persona. Entonces, obviamente, estamos hablando de un sello que nos seguirá y que se abrirá para cada uno de nosotros en su debido tiempo. Este concepto de la cuestión de la muerte no debe de ser algo que nos dé terror o angustia. Solamente nos da terror y angustia cuando no estamos preparados. Solamente nos da terror y angustia cuando no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por eso es importante orar por los moribundos, para que el Señor les dé la gracia de la conversión, les dé la gracia para el Señor les dé la gracia de poder vivir
con un estado de preparación constante. Entonces, dice también así, en este sello se habla especialmente de este color, del color de la muerte. Los cuerpos están pálidos, los cuerpos están amarillos, los cuerpos están verdosos, los cuerpos están grises, los cuerpos están azulosos. Entonces, dependiendo a veces la versión que uno quiera sacar, va a ser el color de este cuarto jinete, de este cuarto sello. Y entonces este jinete viene montado en este jinete es la muerte. Entonces, para nosotros, ¿qué significa eso? Significa también una preparación. A nivel, como decía, sacramental, representa el sacramento de la unción de los enfermos, que hay que estar preparados. O en otras palabras, se le llama también la extrema unción. Es decir, la muerte llega, la muerte se aproxima, la muerte está en la casa, la muerte está tocando mi hogar. Entonces yo tengo que prepararme para la muerte al hacer llamar al sacerdote que venga a imponerle. Tengo que llamar al sacerdote para que le venga a imponer el aceite a mi ser querido. Tengo que llamar al sacerdote para que acompañe, para que prepare a la persona a bien morir. Mucho tiempo en la antigüedad se llamaba al sacerdote, mucho tiempo se llamaba al sacerdote para que el sacerdote pudiera acompañar al bien morir. Y entonces se quedaba ahí hasta que la persona se moría. ¿Y eso qué significaba? Significaba, queridos hermanos y hermanas, que trajo como consecuencia, más bien dicho, que se le empezó a ver de una manera negativa y se le empezó a llamar al sacerdote el caballero de la muerte. ¿Sí? Entonces haga de cuenta que en aquellos tiempos, cuando obviamente no existían los medios de comunicación que tenemos ahora, los medios de transporte, los medios de podernos ir de un lugar a otro, el sacerdote llegaba a las casas, a los lugares, a los pueblos en caballo, y entonces iba vestido ¿de qué? De negro como yo, con la sotana, etcétera. Y entonces ya las personas lo empezaban, cuando ya mandaban traer al sacerdote al hogar, a la casa, entonces lo empezaban a identificar de esta manera: el caballero de la muerte. Ahí viene el caballero de la muerte. Tan es así que entonces, porque la única manera que un sacerdote llegaba a un hogar, a una casa, era porque venía a dar la extrema unción, lo que significaría totalmente y rotundamente que esa persona iba a morir. Y por lo tanto, entonces era la única manera o era la única razón por la que el sacerdote se hacía presente en nuestro hogar. Eso trajo como consecuencia que incluso a nuestros días siguen habiendo personas que tienen esta mentalidad errónea del sacerdote. Muchos de ellos dicen: ¿sabes qué? Es que no llames al sacerdote. ¿Acaso ya se va a morir o quieres que se muera? O sea, todavía hay muchas personas incluso que ¿acaso ya quieren que me muera? No solamente el enfermo, digo los familiares del enfermo, sino muchas veces el enfermo mismo dice: no traigas al sacerdote, no lo mandes llamar porque no me quiero morir todavía. Como si el sacerdote, que en algún momento le llamaron el jinete de la muerte, nada más tuviera esa finalidad. No han entendido nada, de verdad, que el sacramento de la reconciliación de la unción de los enfermos y de la extrema unción viene a darle la ayuda más importante que te puedes imaginar a un enfermo. ¿Por qué? Porque si no se sana, se va al cielo directamente, o al menos al purgatorio. ¿Por qué? Por la acción misma del sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, obviamente, este sello, más que darnos miedo, nos tiene que dar esperanza. Más que darnos terror y angustia, nos tiene que dar alegría, porque el Señor avisa, el Señor informa. ¿Cuántas veces has sabido de alguien que ahora que se muere, ¿no? Ahora entiendo por qué se despidió, por qué me dio el abrazo, por qué me dio el beso, por qué me dijo esto? Estaba hablando de estas cosas últimamente y pues ya se estaba preparando. Ciertamente, queridos hermanos, porque para eso está actuando el Señor. Entonces,
Significa entonces que la muerte que el Señor trae, está avisando, está diciendo prepárate. Esto significa que habrá mucha muerte, por supuesto, toda la humanidad, y que hay muchos muertos que no alcanzarán misericordia y estos se irán directamente a la perdición. Por eso entonces cuando se quiera abrir el cuarto sello en nuestras vidas hay que llamar al sacerdote en la medida de las posibilidades, ¿sí? Hay que llamar al sacerdote para poder traer las cosas en estado de gracia, ¿sí? Para poderlo hacer conforme Dios manda, conforme Dios quiere. Entonces, disculpen ustedes. Entonces, no es nada más, alguien puede perder la oportunidad de irse al cielo si de pronto no le acercamos la ayuda espiritual. Hay muchos lugares, ciertamente no se puede del todo, somos muy pocos los sacerdotes, etcétera, pero en ocasiones, por supuesto, si se tiene la posibilidad, hay que traer al sacerdote para que el sacerdote prepare con la unción de los enfermos a esa persona antes que se rompa su sello y pueda finalmente entonces tener la gracia de ser reconciliado con Dios, de ser perdonado. Entonces, toda esta mortandad que va a venir tiene como finalidad, queridos hermanos y hermanas, que nosotros despertemos. Este cuarto sello entonces va a tocar nuestra puerta, nos guste o no, tarde o temprano, y entonces hay que estar atentos. Termino con esto. Lo que significa entonces que no todos vamos a salvarnos, que no todos vamos a estar en la mejor disposición, que va a haber mucha gente que se va a perder porque no se preparó, porque no hizo lo que tenía que hacer. Lo que sí es seguro, queridos hermanos y hermanas, es que todos nos vamos a morir. De una manera u otra, el jinete de la muerte, el jinete del cuarto sello, va a acabar con todos. De la manera que tú seas, nadie puede ser eterno en este mundo. Entonces, independientemente de que sea por terremoto, por inundaciones, por maremotos, por destrucciones, por guerra, por enfermedades, por peste, por lo que usted quiera, pero usted tarde o temprano va a morir. Eso es una realidad. Entonces, por lo tanto, entonces hay que estar preparados con eso. Quinto sello. Quinto sello dice, y es tomado del Apocalipsis 6:9. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban en voz en cuello: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Fíjense, otra vez lo voy a leer, muy padre está esto. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban en voz en cuello: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Este sello entonces habla justamente que debajo del altar, desde ya te estoy hablando de que estamos hablando, refiriéndose específicamente al sacramento del sacerdocio, o sea, el sacramento sacerdotal, vida religiosa, pero el sacramento del sacerdocio. Ahí vamos ahí. De ahorita lo voy a explicar en ese sentido. Pero ¿qué dice? Según entonces, acuérdense que estamos hablando, estamos basándonos en las enseñanzas del Padre Fortea, ¿ok? Parte de lo que estamos haciendo. Dice el Padre Fortea: este pasaje del Apocalipsis nos habla de los mártires. En todas las generaciones ha habido mártires que van a clamar al cielo por justicia, ¿sí? En todas las generaciones ha habido mártires. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué sucede en el altar de Dios? Se ofrece el sacrificio de un mártir por excelencia, Cristo mismo. Las almas martirizadas, las almas acusadas, las almas asesinadas, las almas que han sido, o las personas que han sido perseguidas, destrozadas por su fe. Esas almas están debajo del altar, dice la palabra de Dios, y claman a Dios. ¿Cuándo lo claman? En cada Eucaristía.
¿Y qué claman en cada Eucaristía? Dice perfectísimamente, estas almas inmoladas a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado, claman a Dios en cuello diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Es decir, muchas de estas almas van a acusar a las generaciones porque no hicieron caso. Vamos a poner un ejemplo. Muchos de nosotros como sacerdotes, ¿qué vamos a hacer? Si suponiendo que nos toque ir con nuestro Señor, ojalá que así sea a todos, ¿qué vamos a decirle al Señor? Prediqué en tu nombre, hablé en tu nombre y les dije y les informé y no hicieron caso, Señor. Entonces no están. Clama justicia y luego aparte de eso estamos recibiendo acusaciones, insultos, estamos recibiendo malos modos, malos tratos y muchos sacerdotes por supuesto han muerto por predicar el evangelio. Entonces todas estas personas van a decir: si yo estaba haciendo el bien, si yo estaba hablando en tu nombre, si yo les dije, entonces Señor, haz justicia. Y cuando se llama de hacer justicia no significa vengarse, porque no hay que entender eso. No es como la justicia divina que dice: es que véngate, Señor, tienes que vengarte de estas personas que han hecho estas cosas. No, no habla de eso. Habla justamente de a la justicia. O sea, no permitas, Dios, que siga manifestándose el odio, el rencor contra tus elegidos, contra las personas. Entonces, a esto es importantísimo. Después dice: ¿y por qué están debajo del altar? Vuelvo a lo mismo, lo que dije hace rato. El altar que describe San Juan es el templo de Jerusalén, pero también es el altar que es en todas las parroquias donde se celebra la Eucaristía. ¿Sí? Ahí, si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver lo que sucede en la Eucaristía, te darías cuenta, querido hermano, querida hermana, cuántas almas están ahí debajo del altar, cuántos santos, cuántos ángeles, cuántos arcángeles, cuántos tronos celestiales están alrededor del altar mientras sucede la Sagrada Eucaristía. Ellos están atentos, ellos están totalmente viendo, observando todo y cada una de las cosas que están haciendo. ¿Para qué? Porque están clamando a Dios por misericordia, por justicia, ¿sí? Porque para que la maldad ya no siga, para que la maldad ya no se haga presente cada día más. Entonces, todos los mártires están esperando el momento de la resurrección. Están debajo del altar porque piden que se haga justicia. Justicia también, que Dios aniquile por fin al demonio, que lo destruya para que ya no tiente, para que ya no transforme y para que ya no corrompa a las almas que están matando inocentes. Entonces, eso es lo que hace el sacerdote en cada Eucaristía. El sacerdote en cada Eucaristía ofrece el sacrificio perfecto, que es la oblación hecha por Cristo mismo, de su persona misma, en el altar como mártir por excelencia. Entonces, en este quinto sello estamos hablando de este sacramento del orden sacerdotal. El sacerdote que ofrece en sacrificio a la sangre de los mártires para alcanzar justicia, para que el Señor derrame su justicia sobre toda la humanidad. Entonces, fíjense qué cosa tan más bella, qué cosa tan más espectacular. Entonces, no nada más estar hablando de destrucción, de cosas últimas y que se va a acabar el mundo, hermanos. En cada Eucaristía se rompe este sello. Quinto, en cada Eucaristía que tú participes, el que lo rompe, que es Cristo mismo, Él es el que hace posible que esta Eucaristía, que durante la Eucaristía, en este quinto sello, se levante las voces de los mártires pidiendo justicia y diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo vas a dejar que esta gente siga comportándose de esa manera? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a dejar? O sea, no es una especie de reclamo a Dios de decirle: bueno, pero ¿por qué te estás tardando? No, es una especie de súplica: Señor, no tardes más. ¿Qué más necesitamos hacer? ¿Qué más necesitamos pedir? ¿Qué más necesitamos implorar para que finalmente tú manifiestes tu justicia? Y muchas veces nosotros podemos también ser esos en nuestros hogares, en nuestra casa, cuando rogamos, imploramos, cuando pedimos y decimos: Señor, ¿hasta cuándo me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo vas a hacerme caso en mis necesidades? Etcétera. Porque es justamente, queridos hermanos y hermanas, lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces,
Este es el quinto sello donde verdaderamente muchos inocentes también alrededor de nosotros claman al cielo. Representa a todos y cada uno de los inocentes a los que tú has maltratado, a los que tú has abusado, a los que tú has tratado con cierta indiferencia. Puede ser cada uno de aquellos, puede ser un miembro de tu familia, tu propio esposo, tu propia esposa, tus propios seres queridos, tus propios padres, que has tratado con desprecio, que has tratado de esta manera tan horrible. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces representa el sacramento del orden sacerdotal. El sexto sello dice, tomado capítulo 6, versículo 12 y 13. Vi que se produjo un violento terremoto, el sol se puso negro como ropa de luto y la luna quedó como ensangrentada. Los astros del cielo cayeron sobre la tierra. Fíjense, este pequeño, ¿qué representa esto? Dice, escuchen bien, dice, esto no se pudiera entender mucho si lo vemos desde una perspectiva nada más, ciertamente los eventos cosmológicos y eventos así de la naturaleza, pues vienen a manifestar también el estado de molestia o el estado de enojo o el estado de desgracia que nos puede esperar. Entonces, el violento terremoto, la naturaleza se va a manifestar. Y no solamente un terremoto que destruya toda la tierra, sino acuérdense, cada vez que hay un terremoto, que hay un lugar, que hay una destrucción en cada país o en cada lugar, se pudiera hablar también de esta abertura para ese lugar, para esa casa, para esa familia, del sexto sello. El sol se puso negro como ropa de luto y la luna se quedó como ensangrentada, ¿sí? Los astros del cielo cayeron sobre la tierra y todas las montañas fueron arrancadas de sus sitios. Los reyes y los grandes de la tierra, los jefes, los militares, los ricos, los poderosos, los esclavos y los hombres libres, todos se escondieron en cavernas entre las rocas y las montañas, porque ha llegado el gran día de la ira y quién podrá resistir. Este sello es el que habla justamente de una manera donde todos vamos a tener que pasar por la justicia de Dios, ¿sí? Este bendito sello es algo bien importante. Se habla sobre a nivel sacramental, vamos a hablar que corresponde al sacramento del matrimonio. Ahorita voy a explicar por qué. Pero en cuanto a la destrucción que se ofrece, número uno, tenemos que ver que la naturaleza misma se está oponiendo a la manera en que tiene que ser tratada. La naturaleza misma tiene que ser llevada a un estado de pena, a un estado de reacción. La naturaleza va a reaccionar. Está reaccionando por el maltrato, por el mal uso, o sea, por todas esas cosas. No sé si ustedes se acordarán, por ejemplo, que ahorita hubo un tiempo en el que se estaba hablando de que la capa de ozono estaba rota, ¿sí? Y ya ahorita que dice que porque hemos estado nosotros en cuarentena, la capa de ozono se ha recuperado, pero enormísimamente, porque no le hemos aventado la contaminación necesaria. Pero también cuando se rompió la capa de ozono, cuando exageradamente abusamos sobre la cuestión del envío de los satelitales hacia allá, el centro espacial, donde salían cohetes cada rato y todo, por supuesto, que dejaban detrás de sí toda una estela de contaminación, ¿sí? Entonces, obviamente, nuestra naturaleza reaccionó. ¿Y qué viene a pasar ahorita? Dios nos tuvo que mantener encerrados. Y qué bueno, y hasta para que se recuperara nuestra naturaleza, valdría la pena quedarnos encerrados hasta 1 año o 2, lo que fuera necesario, porque nuestras futuras generaciones necesitan estar en estado de gracia, protegidos. Pero todas estas cuestiones tenemos que ver que la naturaleza va a reaccionar. No ataques a la naturaleza, no pienses que la naturaleza es muerta, la naturaleza es un ser vivo y funciona porque las leyes de Dios que le estableció, y por esa razón entonces vamos a tener que, queridos hermanos y hermanas, hacer las cosas mejor y bien. Entonces, pongámonos en esa sintonía.
A nivel sacramental decía, esto representa el sacramento del matrimonio, la naturaleza del sacramento del matrimonio, donde hay una participación y bajo los símbolos de luna y sol que tenemos aquí. Entonces, las estrellas representan a la familia, a los hijos, y cada uno de lo que origina este matrimonio, que son nuevas criaturas, nuevas personas. Dentro de ellos vamos a tener entonces lo que son los ricos, los pobres, los poderosos, los esclavos, los hombres, todos y cada una de las personas, los jefes, todos salen de una familia, de un matrimonio. Y por lo tanto, entonces todos tenemos una responsabilidad. Y conforme la naturaleza reaccionará con nosotros, también tendremos nosotros una actitud de cubrirnos con la naturaleza. ¿Qué hace? Dice, se meterán en las cavernas. Por supuesto, se meterán en las cavernas. ¿Y qué es lo que nos está a nosotros causando la dificultad? La naturaleza misma. Entonces, pudieran caerse las cavernas sobre nosotros. Toda esta cuestión habla justamente, queridos hermanos y hermanas, de todos y cada uno de los conflictos que pueden haber en un matrimonio. Por lo tanto, tenemos que cuidarlos. Tenemos que protegernos, tenemos que proteger a nuestra familia, porque cada uno de ellos, en algún momento dado, los miembros de nuestra familia vamos a sufrir el terror como resultado de la falta de responsabilidad en la toma de nuestras decisiones. Como ya se nos está acercando un poquito el final de nuestro programa, vamos a hablar del séptimo sello de una manera mucho más, ya pasamos enseguida, quiero decir. Al séptimo sello dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio que duró alrededor de media hora. ¿Sí? Dice así. Al final de estos 7 sellos del Apocalipsis, la gente ya se ha metido en los refugios. Ha habido la gran guerra final, la última batalla final, en la que los arsenales atómicos y todas las guerras habidas y por haber se han llevado a cabo. Y cuando llegue entonces, dice, el Cordero abrió el séptimo sello y se produjo en el cielo un silencio que duró alrededor de media hora. Acuérdense que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Media hora puede ser 1 minuto, 2 minutos, 5 horas, 20 años, 50 siglos, el tiempo que sea. Esto justamente corresponde a nuestro último sacramento. El Cordero abrió el sello y se produjo en el cielo. ¿Sí? Entonces, refiriéndose principalmente a la manifestación eucarística. El sacramento de la Eucaristía se da al último. ¿Qué es este silencio? Es la contemplación, es la adoración, es el poder gozarte en estado de visión beatífica. Es decir, al último, en el sacramento de la Eucaristía, nosotros tenemos la bendición de poder ver. Y vamos a ver cara a cara a Dios y lo vamos a contemplar. Por eso dice, se dio este gran silencio, porque al final de cuentas, después de haber pasado por toda esta etapa de circunstancias, de guerras, de destrucciones, de todas estas cosas, de muertes, pestes, persecuciones, etcétera, lo que nos espera entonces es la contemplación. Y ese gran silencio, ese silencio de la media hora de la que habla la Sagrada Escritura, se refiere principalmente, queridos hermanos y hermanas, a ese estar en el éxtasis. El estar con Dios. Entonces, no hablamos que este sello, justamente el último sello, habla de destrucción. Este es el que ya no habla de destrucción, habla de triunfo. Este sello habla de que justamente, finalmente, todos entendieron que tu fin último es Cristo y que a Cristo hay que tender, que al Cordero hay que llegar, que al Cordero hay que adorar, que al Cordero hay que exaltar. Entonces imagínense cuánta maravilla, dónde nos llevan los 7 sellos. Claro, ustedes escucharán un montón de cosas, que sí, sellos de la muerte y que los últimos tiempos y muchas cosas que ciertamente dependiendo de la interpretación que se maneje, pero al menos en esta interpretación que yo he compartido con ustedes, quería resaltar que son cosas que son
que son parte de la vida cotidiana, que no van a suceder en un determinado tiempo, sino nos van a suceder a todos, pero que en cada uno de esos sellos hay un acompañamiento espiritual, el acompañamiento de Dios a través de sus sacramentos. Entonces, el último, no es que así vayan todos los sacramentos, los puse salteados a como los conocemos, porque al final de cuentas, la finalidad, queridos hermanos, era esa, que en este séptimo sello tú recuerdes que tu finalidad última es estar en la presencia de Dios para observarlo en silencio. Y eso cuando lo puedes hacer en la adoración eucarística también. Cuando vas a las capillas de adoración, tú también puedes estar ya sumergido en este misterio del séptimo sello, del estar en total silencio contemplando al Altísimo. Entonces, pues ahí terminamos este tema el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nada más quisiera, con el permiso de aquí de Adrián, hacer una invitación de nuestra parroquia, la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y nuestra parroquia de San José. Vamos a iniciar una pequeña campaña sobre la recaudación de algunos productos no perecederos, como se dice, para poder armar algunas despensas en nuestra parroquia para los pobres. Estamos recibiendo muchas llamadas en la parroquia de personas que están pidiendo comida, que no están siendo asistidas o que ya fueron asistidas en algún momento, pero ya están en una necesidad, especialmente personas mayores que no pueden salir ni siquiera a la H-E-B a comprar sus cosas. Estamos teniendo esa dificultad. Entonces, nuestro pequeño proyecto se llama Una Despensa de Amor. Y lo que necesitamos, ojalá que ustedes puedan acudir a la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles o a la parroquia de San José. Y lo que necesitamos, pues, es algunas cosas que les voy a mencionar ahora, a ver si pudieran ayudarnos, llevarlos a la oficina de 9 a 5:30. Necesitamos que nos asistan con cereal, con harina, aceite, pasta, sopas diferentes, café o galletas, mayonesa, atún, sardinas, elotes, el elote, todo esto en los, ¿cómo se dice? En lata, todo esto en lata, si lo pudieran, tomate, frijoles, tortillas. Ese no viene en lata, ¿verdad? Pues obviamente ese no. Pero entonces, ustedes saben mejor que nadie todo eso que necesitamos. Entonces, si quieren colaborar con nosotros para armar estas despensas para algunos necesitados de nuestra parroquia, pues se los agradeceríamos muchísimo, no solamente en la parroquia de San José, sino en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, porque este proyecto es es un proyecto biparroquial. Estamos en unión espiritual y sobre todo en la preocupación por nuestros pobres con la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces, ojalá que lo puedan ver. Vamos a subir esta información esta tarde a las 3 de la tarde en nuestras plataformas digitales para que nos puedan acompañar. Pues por ahora, entonces, únete a esta gran obra de Una Despensa de Amor para los más necesitados. También quiero hacer una invitación pública a que si quieres ayudar, quieres colaborar asistiendo a los pobres, nuestra organización Cáritas San Antonio está en necesidad también de muchas personas que vayan a ayudarles a empacar cosas, a formar las despensas también que ellos están dando todos los días. Entonces puedes llamar a la Cáritas San Antonio y puede ir más información y ahí pueden ir los jóvenes, sobre todo los jóvenes y personas que pueden colaborarnos con eso. Bueno, pues muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, que tengan un excelente día y nos escuchamos la próxima semana. Habla